Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó esta mañana que a 8 meses de iniciar el programa piloto para dar seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, han sido ya afiliadas 11.947 personas. Por otro lado, hace unos días el propio instituto abrió la convocatoria para contratar a 8.704 médicos de especialidad y enfermeras. Las contrataciones iniciarán en febrero de 2020. Además, podrán contratar a otras 2.000 más que incluirán residentes, técnicos de laboratorio y personal de limpieza. En este contexto, de enero a octubre de este año se han creado en el país un poco más de 648,000 puestos de trabajo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Zoe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la contrario, Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Zoe, primero en el tema de trabajadoras del hogar o la gente que apoya dentro del hogar, ¿qué es lo que se consigue? ¿Qué es lo que reciben? ¿Cómo es que han logrado este tipo de afiliaciones? Mira, hace justamente un año, el 5 de diciembre del año pasado, de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en donde declaró inconstitucional un artículo de la Ley del Seguro Social que dejaba en el régimen voluntario a las trabajadoras del hogar y lo declaró discriminatorio y en ese sentido mandató que el Seguro Social hiciera un programa piloto para empezar a integrarlas en el régimen ordinario, como un trabajador regular con los mismos derechos en el aseguramiento. Estamos hablando de 2.4 millones de personas en nuestro país, según la última encuesta de la ENOE, del INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ese piloto se echó a andar el 1 de abril de este año. Y es el número que llevamos de personas afiliadas. Ahora, la responsabilidad es del empleador o de los empleadores, porque hay muchas trabajadoras del hogar y trabajadores del hogar también que tienen varios empleadores. Llevamos 12,000 en el programa piloto. Déjame poner en dimensiones este número de 12,000. Desde 1997, con las reformas a la Ley del Seguro Social, se hizo la modalidad 34 para trabajadoras del hogar. Esa modalidad voluntaria, desde 97 a la fecha, o sea, más de 20 años, solamente llegó a incorporar en su momento más alto 3.800 personas. En 8 meses se han incorporado mucho más. Tiene que ver, uno, con el modelo y dos, pues que se están ampliando los servicios de aseguramiento. Uno que es básico para una trabajadora del hogar, las guarderías. En aquel modelo no había guarderías, tiempos de espera, restricciones. En aquel momento los tiempos de espera eran larguísimos, entonces te aseguraban a partir de que hubiera un dictamen de si se podía o no. Ahora ya no hay tiempos de espera. Es una modalidad regular como cualquier trabajador. Y reitero, estamos hablando de 2.4 millones de personas que se dedican a labores en el hogar. Ahora justamente estamos lanzando una campaña, ahora sí ya es el momento que todo el mundo se entere y que se genere esa idea de responsabilidad con personas pues con las que se terminan generando además relaciones muy, muy estrechas en este trabajo pues que muchas familias ocupan. Ahora, cuando se habla de esta incorporación, esto tiene costos. ¿Cómo se maneja dentro de la estructura del Seguro Social? Mira, los costos que representan, primero nosotros los tenemos que asumir con crecimiento de nuestra capacidad de atención. Pero hay una cosa muy importante y muy interesante. En este momento, esta incorporación de 12,000 personas en 8 meses no le ha costado al Seguro Social, incluso nos ha generado recursos, ha habido ingresos a partir de esta modalidad de aseguramiento. Ahora, la intención es que vaya creciendo cada vez más. Muchas veces lo que se detenía la ampliación de los derechos en el seguro y en muchas otras partes era esta idea de que se iba a quebrar al seguro, que no se iba a tener la capacidad, como si las 2.400 personas, las 2.400.000 personas se fueran a ingresar de un día para otro y todas hubieran tenido necesidad de utilizar el seguro casi al día siguiente. Pues esto no es así y justamente para eso está el piloto. El piloto incluso termina hasta octubre del próximo año y entonces ya empieza una modalidad, según la sentencia de la Corte, obligatoria. Hoy sigue siendo voluntario, pero creemos que también debemos de pasar a un momento distinto de solidaridad.
Déjame seguir un poco con el tema financiero, porque sin duda que el propósito de este programa es muy bueno, pero luego lo que a veces te frena pues es el dinero. Claro. ¿Cuántos afiliados tiene actualmente el seguro, más o menos? Pues son afiliados, son 20 millones. ¿O derechohabientes? Bueno, sí, son 21 millones de trabajadores afiliados que con sus familiares llegan a casi los 70 millones de derechohabientes. Ok, pero hablando de los que contribuyen, vamos a decir 21 millones, son 2,5 millones de trabajadoras del hogar, vamos a suponer que en un plazo de 4, 5, 6 Sí, sí, años, sí. ¿no? Se afilian al programa la mitad, ¿no? Sí. 1 millón. Ahí sí habría un incremento de costos importantes, o sea, ya no estamos hablando del piloto, sino de... Sí, sí. ¿Y cómo se financia eso? O sea, las trabajadoras domésticas tienen que hacer una aportación, los patrones tienen que hacer una aportación, el IMSS tiene que hacer una aportación. ¿Cómo están ahí? O sea, las aportaciones, ¿quién las hace y serán suficientes para... Sí, ya cuando funcione? Porque claro. sí, 10,000 personas, pues sí son muchas, pero faltan Sí, muchas más, ¿no? Exacto, pero justamente para el piloto, pues nos permite ir viendo qué tenemos que hacer. La responsabilidad de la afiliación del registro es de la empleadora. Y también el cálculo de a partir de cuánto le están pagando, el cálculo, digamos, de la cuota que se tiene que aportar. Hay un dato interesante, el salario promedio de las trabajadoras del hogar está en 5,000 pesos. Según la ENOE estaba abajo del mínimo, como en 3,200, si no me equivoco. No, está como en 5,000 pesos. Eso nos va a representar también montos importantes de ingreso. Ahora, el tema del crecimiento de la capacidad de atención del Seguro Social no debe de detenerse, porque ese era el gran problema. Estábamos promoviendo que cada vez hubiera más trabajo formal, pero no crecíamos en infraestructura, en número de médicos, en capacidad instalada para la atención de los mismos. Y hay que entender también un momento de nuevos derechos. Un dato interesante. La CONAPRED acaba de declarar discriminatorio el hecho de que se le negara el seguro de guarderías a los hombres. Es un seguro que nació solidariamente, específicamente para las mujeres derechohabientes trabajadoras. Hoy la CONAPRED dice, no, eso es discriminación, ábrelo a varones. Eso nos va a presionar para crecer. Pero yo sí creo que las sentencias de la Corte, este tipo de momentos, ya no son opinables para nosotros. Lo que tenemos que hacer es ver cómo le vamos a hacer para crecer y seguir teniendo capacidad para recibir a estas nuevas personas, a estas nuevas trabajadoras, a los hijos de padres derechohabientes. Y creo que ese era el cambio de rumbo que estamos intentando, volver a invertir en el Seguro Social. Cuidar las finanzas, cuidar de manera muy responsable nuestro balance financiero, la reserva técnica, pero al mismo tiempo volver a invertir donde no se había hecho. Bueno, primero, director, qué bueno que cambiaron este sistema para las personas que trabajan en el hogar, porque yo sí le puedo garantizar por experiencia directa que el otro sistema no servía absolutamente para nada. Así es. Y de hecho, bueno, pues ahora a lo mejor puede ser útil. Pero esto, como decían, tiene un costo. Comentaban que están ustedes convocando ya la contratación del nuevo personal. Sí. Hay un crecimiento continuo del número de afiliados, no tan grande como quisiéramos, porque el Así empleo es, no ha claro. crecido mucho, pero bueno, ahí va. Y mi preocupación es que el presupuesto no está creciendo al mismo ritmo, aun cuando, si uno ve el dato general de cuánto le va a llegar al seguro, parece mucho. Cuando se acuerda uno cuánto están creciendo las pensiones, resulta que el crecimiento, digamos, del gasto real que tienen operativo, pues está cercano al cero en términos nominales. Esto significa que en términos reales andamos perdiendo 3, 4, 5% cada año. Además del 3, 4, 5% que crece el número de trabajadores. ¿Hasta cuándo tenemos de margen para que este asunto funcione? Porque se nos está saturando el seguro y bueno, no van a poder con todo lo que tienen que hacer. Es que esa es la gran contradicción. Todos le apostamos a que haya cada vez más empleo formal, pero ¿cómo le hacemos si ese empleo formal, su puerta de entrada es justamente la seguridad social, invirtiendo? El Seguro Social tuvo este año 20,000 millones de pesos adicionales de ingresos. ¿A qué son atribuibles?
a un elemento que es clave. Efectivamente, el crecimiento del empleo tiene una tasa de más o menos el 2.5%, pero hay un dato adicional. Creció en 6.4% el salario base de cotización. Yo sí creo que es bastante evidente que en el momento en el que se incrementó el salario mínimo, esto empujó hacia arriba el salario base de cotización, que hoy está en 384 pesos. Por eso es el promedio que usa mucho el presidente de los 11.300 o 11.500 pesos mensuales. También depende el mes y los días que tenga ese mes. Eso nos está generando mayores ingresos. Nosotros no hemos dejado de incorporar a la Reserva Técnica del Seguro Social lo que la propia ley nos mandata, que es los rendimientos de la inversión y hasta un poquito más, porque efectivamente tenemos que tener ese cuidado, pero estamos volteando también a hacer más inversiones. En el tema de contrataciones, por ejemplo, estamos contratando más o menos como 6% más que en años anteriores. Este número de los 8.700 médicos de especialidad y enfermeras tiene que ver con eso. Por una razón. Tenemos que crecer en infraestructura, pero también tenemos infraestructura que en muchos horarios y en muchos días está completamente ociosa. Nosotros, si tenemos un problema de diferimiento, por ejemplo, en cirugía programada, pero tenemos fines de semana los quirófanos sin utilizar, pues había que volver a utilizarlos. ¿Cómo? Pues contratando a la gente para que se utilicen. Había empezado un programa de fin de semana, pero muy incipiente, con 16,000 cirugías en un año. Queremos pasarlas en el primer año a 64,000 y seguir creciendo hasta que todos nuestros hospitales y todas nuestras unidades tengan cirugía programada a fin de semana y también consulta de especialidad y laboratorio y diagnóstico. Las consultas de especialidad también empezaron a tener periodos de diferimiento, pues que sí, son muy lamentables. A alguien le dicen, te voy a dar es fácil sacar la cita, pero la cita es muy prolongada, sí. Pero tenemos consultorios que pueden ser utilizados, pues hay que poner a la gente ahí y salir a buscarla. Adicionalmente a eso, un programa de infraestructura donde sí se priorice y logremos algo. El Seguro Social llegó a tener una tasa cercana a que de cada 2 obras, una realmente se concluyó en tiempo y forma, y muchas otras pues se vencieron los plazos. Hay algunas que no se pudieron ni siquiera empezar a hacer porque se emproblemaron después de salir en el presupuesto, otras que se empezaron a hacer y quedaron abandonadas. En fin, recuperar esa capacidad instalada del Seguro Social, pero también fortaleciendo lo que ya tenemos hoy y que tiene espacios todavía para seguir creciendo. El presidente hace poco decía, incluso en cirugía de noche, pues sí, es que cuando se tiene una capacidad instalada, pues, que es cara en términos del equipo y demás, y se puede programar, podemos llegar a ese momento también. Yo diría que para tranquilidad de los usuarios del Seguro Social, después de escucharte me da la impresión de que las finanzas del seguro parecen razonablemente sólidas, pero pues recuerdo que tu antecesor se quejaba mucho de la falta de presupuesto del seguro. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Sí ya cambió esto radicalmente o está caminando en el sentido correcto o todavía hay algunos obstáculos por vencer? No, yo creo que el seguro no se puede ver como una isla dentro de la Cuarta Transformación y que podemos trabajar de manera coordinada. En realidad el presupuesto del seguro ahí ha estado. El tema era alinear algunos objetivos y algunas estrategias con otras dependencias. Está el tema de la compra consolidada. El Seguro Social empezó a hacer compras consolidadas para todo el sector, en la lógica pues que era el más grande y que lo podía hacer. Aunque no fuera una vocación del Seguro Social ser agencia consolidadora. El tema creo que me parece que a pesar de que sí hubo ahorros, tuvo un efecto asociado, la concentración en pocas empresas, particularmente en el área de distribución, ni siquiera en la parte de laboratorio. La institución internacional que acompañaba la compra consolidada, la OCDE, en su último reporte hizo una recomendación: tiene que haber una agencia consolidadora externa. Ya lo decía la propia OCDE. Bueno, esa agencia consolidadora externa hoy se llama Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y con ellos estamos trabajando. ¿Cuál es el asunto? Que sí se está planteando a partir de una triple optimización. La primera es médica 100%, no tiene nada que ver Hacienda. La primera es los mejores doctores de cada uno de los padecimientos, de cada una de las instituciones, sentados para voltear a ver al mundo y decir cuál es el mejor tratamiento para que todas las instituciones de salud tengan el mismo. La segunda es de salud pública,
privilegiando qué está pasando en el país, dónde están, cuáles son los tipos de tratamiento, incluso hasta las presentaciones. Y la última optimización es la económica, porque muchos decían, ¿qué sabe la Secretaría de Hacienda de medicamentos? Nada, desde luego que no. Pero si esto no estuviera acompañado de esta optimización médica, de salud pública, que se refleja en el Compendio Nacional de Medicamentos y Materiales de Curación, que está sustituyendo a la multiplicidad de cuadros básicos de cada institución, en donde era un verdadero problema tratar la misma enfermedad de diferentes formas, sobre todo para nosotros, porque el que entra y sale al Seguro Social, pues alguien que no tiene un empleo permanente, entra al seguro, lo tratamos de una manera, sale, lo tratan de otra manera y cuando regresa a veces lo tomamos ya peor que como salió. Bueno, hoy estamos homologando eso. Soy Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues soy Robledo, aquí en Dinero y Poder. De acuerdo con el indicador IMEF, el estancamiento de la economía del país se prolongó hasta noviembre. De acuerdo con esta medición, el freno de la economía mexicana, que inició en el segundo semestre, continuó el mes pasado, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero. En noviembre, el indicador IMEF manufacturero registró una disminución de 0.4 puntos para situarse en 46 unidades y mantenerse en zona de contracción por 7 meses consecutivos. Por su parte, el indicador IMEF no manufacturero registra en noviembre una disminución de 0.1 puntos, se ubica en 48.6 unidades. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mario Correa, integrante del indicador IMEF. Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Tendencias que reflejan estancamiento debido básicamente a factores internos, hasta donde el factor externo aminora la caída o también forma parte de esta tendencia. Bueno, yo creo que estamos viviendo un entorno de altísima incertidumbre, tanto por factores externos, sobre todo en la primera parte del año, que afectaron significativamente las perspectivas de inversión, y desde luego también hay varios factores internos que están influyendo de alguna forma en el ánimo de los inversionistas. En uno de los boletines recientes que publicamos por parte del Comité de Estudios Económicos del IMEF se comenta que recientemente algunos temas también pues pueden estar contribuyendo a generar este entorno de alta inquietud y de freno en la inversión, eventos del entorno político, eventos de temas de seguridad, por ejemplo, que pues no dan las mejores de las señales, que mantienen a la gente muy inquieta. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita en la economía es justamente este freno en la inversión, consumidores más cautelosos y una economía básicamente estancada. ¿Qué es lo que de alguna manera puede hacer retroceder esta tendencia? ¿Cuáles serían los mecanismos para, pues ya vamos a terminar el año obviamente en estos niveles de cero o un poquito menos, pero empezar el 2020 y pensar en la posibilidad de echar para atrás esta tendencia? Bueno, hay varios factores que podrían ayudar. En el entorno externo, si llegáramos a tener la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio, que se ve muy difícil que ocurra este año, quizá hacia principios del año que viene hay una ventanita, pero yo la verdad no le apostaría en ese sentido. Eso ayudaría, porque hay algunas inversiones que están esperando justamente que se ratifique este tratado para comenzar a fluir al país. Internamente, yo creo que sería muy deseable tener sobre todo eventos que estén afianzando la confianza en términos de asegurar el Estado de Derecho en el país. Hay algunos temas, como ahorita se está discutiendo en el Senado, la iniciativa esta sobre limitar o prohibir el outsourcing para las empresas. Y es algo que genera inquietud y a lo mejor habría que entender por qué se dan estos fenómenos económicos y cómo es que se podrían atender de la forma más adecuada sin generar distorsiones y problemas para la economía. Mario, ¿por qué nos platicas un poco sobre en qué consiste esto del indicador IMEF? Porque lo escuchamos que se publica, pero para beneficio de los televidentes. Yo entiendo que es como una especie de termómetro, ¿no? Con el termómetro que te mides la temperatura corporal, si estás abajo de 35 estás muerto, si estás en 36.5 quiere decir que ahí la llevas, y si estás arriba de 40, córrele al hospital, ¿no? Entonces, ¿qué aplica eso para el indicador IMEF? Hay, digamos, números, le voy a llamar mágicos o números importantes que los televidentes tendrían que estar pendientes cada vez que se publica.
Sí, mira, de hecho este es un indicador de los que se llama de difusión, es un indicador de percepción. Nosotros hacemos una encuesta entre más de 300 de las personas que están en diferentes sectores de la economía, en la parte manufacturera, en la de servicios, respecto a cómo están percibiendo hacia adelante la actividad de su negocio, las ventas, diferentes tipos de indicadores, por ejemplo, si tienen más órdenes, están aumentando el empleo o no. Y dependiendo de la respuesta que ellos dan, si por ejemplo esperan un crecimiento muy fuerte, le asignas un 1 a ese resultado. Si el crecimiento nada más es positivo, es por arriba, le asignas 75 puntos. Si no perciben cambios son 50, si perciben un ligero deterioro 25 y si perciben más deterioro 0. De tal forma que el nivel de 50 puntos es la base, es el nivel que te diría que las cosas no están cambiando, se mantienen. Y niveles por debajo del 50 quiere decir que se espera que ese tipo de indicadores estén en terreno de contracción. Y lo que estamos viendo ahorita ya por 7 meses consecutivos Es que estamos abajo de 50. Estamos debajo de 50, lo cual quiere decir que las personas que están en estos rubros de la industria y de los servicios están viendo hacia adelante pues un menor ritmo de actividad económica, etcétera. El indicador coincidente, digamos, marcaría una tendencia similar a lo que tú estás planteando. El indicador adelantado de repente te habla de un pequeño repunte. Esto entraría en esta Sí, dinámica. una ligera mejoría, pero aquí normalmente el indicador adelantado lo que trata de buscar es en qué momento se da el punto de inflexión y es donde cambia la tendencia. Y yo creo que todavía falta para poder ver que ya está cambiando esa tendencia. Sí, el indicador adelantado que calcula INEGI incorpora cómo está la bolsa de valores de Estados Unidos, porque en los últimos 25 años nos movíamos juntos, Ahora ya pero no. este año no, entonces no sirve para nada ahorita el adelantado, ni le hagan caso. Como el que hace el IMEF se hace también en otras partes del mundo. Y un dato que a mí me ha llamado la atención en los últimos 3, 4 meses es lo que pasa en este tipo de indicador en manufacturas de Estados Unidos, que ha sido negativo, bueno, es decir, por debajo de 50 puntos, varios pues, meses. lo cual apunta a una contracción en manufacturas. Es un fenómeno raro que en las manufacturas de Estados Unidos el ciclo bajo ocurre simultáneamente con la elección presidencial desde hace como 25 años. Yo sigo sin saber por qué, pero así pasa. Y entonces ahorita nos está jalando un poco, es decir, se nos están cayendo exportaciones precisamente porque aquellos se desaceleran. ¿Ustedes perciben que esto es algo nuevo o lo sumarías tú con esta que mencionabas, percepción extranjera que en los primeros meses del año redujo la inversión? ¿Es el mismo fenómeno o sería algo adicional? No, de hecho, en las exportaciones, sobre todo las exportaciones manufactureras, donde nuestro principal mercado es en Estados Unidos, todavía hasta el mes anterior, hasta septiembre, se habían mantenido creciendo a tasas positivas importantes. Ya en octubre se dio una baja muy significativa, que a lo mejor tiene mucho que ver con el tema de la huelga de General Motors, que también afectó los indicadores de la actividad de la industria automotriz, pero es reciente. Sí. Y sí, en Estados Unidos llama la atención, no solo la parte manufacturera está decreciendo, si ves el total de la producción industrial, la tasa anual tiene una clara tendencia descendente, bastante rápida. Y yo creo que eso está muy en línea con todo lo que estamos observando en otras partes del mundo, la desaceleración en China, en Europa, en varios otros países, a los cuales Estados Unidos les exporta. Todo eso está ahí en la mezcla de los resultados. Oye, Mario, el IMEF es una organización que tiene muchos años en nuestro país, de directivos empresariales, o sea, es gente que está viendo el entorno de los negocios todos los días, a eso, ¿no? De eso viven, de eso se dedican. Hay muchas expectativas de que se pueda mejorar la inversión productiva, la inversión en maquinaria, en instalaciones para el año entrante, a partir de este acuerdo que se hizo entre la iniciativa privada y el gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuál es la percepción dentro del IMEF sobre qué puede pasar? ¿Se alcanzará esto a reactivar la economía? ¿Son proyectos que eventualmente pues, van a concretarse? ¿O cómo la ven? Mira, yo te diría que al interior del IMEF, y me imagino que así está el entorno de inversión en general en el país, hay una gran expectativa por ver qué es lo que viene a continuación. Este plan de infraestructura yo percibo ahí quizá buenas intenciones. Desde mi punto de vista todavía falta
concretarlo, atar muchos más las fuentes de financiamiento con los proyectos concretos y ver si esos proyectos son realmente los que más pueden detonar la actividad económica en el país. Y yo percibo que hay esta expectativa, por un lado, de cómo se van a dar las cosas. Este año, como tú sabes, hubo una caída muy fuerte en el gasto de inversión física del gobierno federal y eso tiende a impactar el resto de la inversión. Se espera que eventualmente empiece a fluir a un poco más de ritmo, aunque en el presupuesto traen todavía presupuestada una caída de cerca del 5% en la inversión física. Y yo creo que estamos esperando también señales de que el entorno empieza a ser más favorable para la inversión, que se quita la inquietud de este tipo de iniciativas, ¿no? Que se percibe mejoría en el Estado de Derecho, en los temas de seguridad que en muchas partes del país pues representan un serio problema para la actividad económica y para la inversión. Entonces yo diría que estamos ante esta expectativa por ver qué es lo que va a pasar con todos estos factores que te han generado incertidumbre a lo largo del año y no acaban de ceder. Mario, hay un elemento importante, dice hoy la iniciativa privada, está en el compromiso del propio gobierno de reabrir el sector energético. Algo que se presentó primero como parte de un acuerdo, se borró esa parte tanto en hidrocarburos como en electricidad, porque pues no se llegó a un pacto, digamos, a un acuerdo definitivo. Si esto en enero se llega o se abre, se mantiene el compromiso de apertura y de reglas del juego como estaban planteadas, esto podría ser un vuelco fundamental. Desde luego, y México tiene un gran potencial para desarrollar especialmente el sector energético. El tema es cómo generar las condiciones para que la inversión fluya justamente a ese tipo de sector. Y ahí sí no bastan las buenas intenciones, creo que tienes que tener un montón de condiciones. Yo me acuerdo una de las dudas más importantes que había en la reforma energética original hacia el 2013 era si el marco legal ya se había adaptado lo suficiente como para generar ese atractivo de la inversión. Y sí se generó y sí está empezando a fluir. Hoy día, si pensamos que vamos a impulsar la inversión en el sector energético con el marco legal anterior, con los viejos contratos de servicios compartidos, híjole, yo creo que eso es ser demasiado optimista. Y al respecto, creo que no es únicamente regresarse a esto, sino dañar algunas de las cosas que habían funcionado de la reforma, por ejemplo, los certificados de energía limpia, en donde Comisión Federal, bueno, la Secretaría modificó las reglas a beneficio de Comisión, y esto ya es un pleito internacional, ya nos metieron en un arbitraje donde México seguramente va a perder. ¿Crees posible, yo sé que no son preguntas fáciles, pero crees posible que pudiera realmente liberarse la parte de energía con el tipo de funcionarios que están ahorita ahí? Porque ellos son los que causaron el problema, me refiero al señor Bartlett y a la señora Nale en particular. Si siguen ellos ahí, ¿esto va a funcionar o la apertura incluye pues también cambiar personal? Pues mira, yo espero que tarde o temprano la realidad se imponga como siempre prevalece y espero que nos demos cuenta antes y dejemos de perder tiempo. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner, no sé si ustedes seguramente sí están familiarizados con el llamado efecto Cobra, que es muy interesante porque habla de cuando las políticas públicas no están bien diseñadas, tienen efectos adversos. Resulta que en la ciudad de Delhi, cuando estaban en la ocupación británica, moría mucha gente por picadura de serpiente, de cobras. Y el gobierno británico decide combatir el problema pagando una cantidad de dinero por cada cobra muerta que llevara la gente. Y entonces la gente empezó a llevar a las cobras muertas, pero la cantidad de muertos no bajaba. Y cuando se dieron cuenta qué estaba pasando, la gente estaba criando cobras para cobrarlas. Entonces, y algo pasó también en Hanoi, nada más que ahí eran ratas y pagaban por cada cola de rata. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces la intención, el prohibir algo, el cambiar necesariamente una ley, no te va a llevar al resultado que quieres. Necesitas incentivos perversos. Exactamente, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y ojalá más pronto que tarde nos demos cuenta en el país que ahí hay un gran potencial, hay un montón de inversiones esperando, pero necesitan justo esas señales adecuadas y ese marco legal. Ahora, finalmente, en términos de niveles de inversión, estamos hablando de una caída importante tanto del capital nacional como el extranjero, y sin embargo tenemos estabilidad cambiaria hasta ahora.
Este tema, el tema de la calidad crediticia de México, de Petróleos Mexicanos, es algo que se va a definir en los próximos 6 meses. ¿Hasta dónde esto puede ser también otro detonante de la realidad misma? O sea, en donde en un momento determinado, pues sí nos alcanza la realidad, pero si esa realidad nos alcanza, ahora sí que nos va a llevar a todos por delante cuando ya sea demasiado tarde. Y de hecho yo creo que ese es uno de los riesgos relevantes que hay en el horizonte, el de una baja en la calificación de Pemex y de la deuda soberana, que están entrelazadas las dos. Y hoy día los mercados financieros, y hay que entender también cómo funcionan, buena parte nuestro tipo de cambio reacciona a los grandes movimientos que se dan en los mercados financieros. Y ahí los participantes que están ahí muchas veces tienen horizontes muy de corto plazo. Si el problema no viene ahorita, bueno, pues lo vemos en 2 meses, 3 meses, 6 meses. Por ahí hay que recordar, Standard & Poor's cuando puso en perspectiva negativa la deuda mexicana, esto fue en marzo, y comentaban que había un horizonte de 12 meses. Eso se cumple en marzo del año que viene. Y el problema es que las finanzas públicas, que son las que han estado a través de apoyos dándole respaldo a Pemex, pues están en una situación complicada porque el crecimiento no se está dando, los ingresos, sobre todo IVA y ISR, vienen por debajo de lo esperado. Entonces pueden llegar a verse comprometidas en algún momento. Y entrar a una reforma fiscal que sería prácticamente, ahora sí que de emergencia, porque no les va a alcanzar el dinero para cubrir lo que serían los gastos básicos. Así es. Ahora, nada más, cada vez que hablamos de reforma fiscal, híjole, hay que ver a qué nos estamos refiriendo. Se requiere una reforma fiscal, pero que sea adecuada, ¿no? Ojalá en algún momento logremos encontrar la fórmula, por ejemplo, para reducir el problema de la informalidad que hay en México, porque hay mucha gente que no contribuye al esfuerzo nacional. Es el problema de la informalidad. Y una forma de atacarlo es precisamente a través de medidas tributarias, pero tienen que ser correctas, porque si inhibes la inversión, inhibes la actividad económica, golpeas a las empresas que ya están produciendo, el resultado es adverso. Es el efecto cobra otra vez, como quien dice. Mario Correa, integrante del Indicador IMEF, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Senado de la República detuvo la reforma laboral que prohíbe la mayoría de los esquemas del llamado outsourcing, minutos después de que en comisiones se haya aprobado el dictamen de la reforma a la Ley Federal de Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta petición la hizo a la mesa directiva el propio coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Dijo que en enero y por ahí quizá hasta febrero se dará voz a los empresarios con la figura de parlamento abierto, o sea, patean el bote lo más lejos posible, y el propio presidente López Obrador propuso que se haga una consulta pública para ver si esto funciona. Pues parece más un gol que quién sabe quién quiso meter, porque hay que explicar un poquito. El tema del outsourcing es la idea de que empresas ajenas a la empresa original den el servicio. Hay quien dice, esta empresa que viene de afuera, pues tendría que al mismo tiempo, o sea, contratar a alguien para que haga los trabajos de limpieza, por ejemplo, o de enfermería que utilizan mucho, o vigilancia, pues tendría que cubrirle a esos trabajadores o sea, ajustarse a la ley y pues pagar lo que tienen que pagar, impuestos, el seguro social, etcétera, impuestos, etcétera. La pregunta es, ¿para qué funciona entonces el outsourcing? Y si el tema de prohibirlo es un tema que realmente daña la economía, Mauricio. Sí, prohibirlo la daña y la podría dañar severamente, Ra, porque mira, lo que hay que entender es que el mundo laboral tienes que ser flexible. Hay empresas que no pueden tener una plantilla laboral fija. Ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a vender sartenes y ollas de cocina casa por casa, pues a lo mejor saco un nuevo producto y necesito literalmente un ejército de vendedores, o si ya tengo 10 años en el mercado, ya la gente conoce mis productos, pues entonces ya con mis trabajadores propios lo puedo hacer, pero en el otro caso, en el primer caso, pues necesito a alguien que me ayude, dé a conocer el producto salga a vender, etcétera. Y así como eso se aplica en muchos otros sectores. Entonces, según entiendo, en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, las estadísticas de empleo, hay aproximadamente 8 millones de trabajadores
que funcionan en esta modalidad de outsourcing. Lo que se quiere evitar, yo creo que el propósito es bueno, nada más que la forma de hacerlo. Y tú decías que quién impulsó esta iniciativa, pues tiene nombre y apellido, se llama Napoleón Gómez Urrutia, es evitar que se haga un fraude, o sea, que no se aporte, como tú decías, a la seguridad social, que no se paguen las cuotas, que se vayan impuestos. Pero lo hacen de manera desmedida. En primer lugar, lo hicieron de una forma en donde se aprobó en las comisiones del Senado y se quiso someter prácticamente a votación, que la verdad es que el Senado ha tenido la mala práctica de aceptar mucho de lo que las comisiones ya sancionan y no se consultó, por ejemplo, a la iniciativa privada, no se consultó a la Secretaría del Trabajo para ver qué repercusiones podría tener esto. Entonces es por eso que lo meten a la congeladora y la verdad que hace bien, ¿no? Porque hay que aprobar una ley que no tenga consecuencias de encarecer la mano de obra y de generar más desempleo, porque pues eso obviamente no ayuda a la economía. Y eso es lo que esta iniciativa, así como está, iba a generar. La Ley Federal del Trabajo en México es extremadamente rígida. Esta ley proviene de 1931, hubo una modificación relevante en los años 70, y es todo lo que hay, pero es una ley hecha para defender el empleo. Cuando tú defiendes el empleo, lo que logras es que no haya empleo. Ese es el problema importante que en México ha ido generando esta cosa que se llama informalidad, de la que hablábamos en el bloque anterior. No puedes flexibilizar esa ley porque no se dejan los sindicatos, porque los sindicatos viven de que esa ley te controla el número de trabajadores, tú controlas a los trabajadores, les extraes recursos, tienes rentas, las mides en millones de dólares, como Napoleón Gómez Urrutia, que pudo vivir en Canadá sin problema por años, prófugo de la justicia mexicana en aquel entonces. Entonces, bueno, los líderes sindicales quieren que la ley siga como está. Lo que se encontró como mecanismo para resolver este problema fue precisamente usar el outsourcing, de manera que una empresa que se dedica a producir lo que sea, no se tiene que preocupar tanto por todos los trabajos indirectos que requiere. Como tú decías, limpieza, seguridad, alimentación, etcétera, los puedes contratar a través de otra empresa. Ella es la que se hace responsable de los trabajadores y demás. Aquí no hay nada ilegal, no está dañándose los derechos de los trabajadores, pero sí le das flexibilidad a la empresa original para que aumente o disminuya su producción, respondiendo al mercado sin cargar pasivos laborales inmensos. Esa es la idea original. Y creo que funciona muy bien. Si tú lo quitas de golpe, lo que vas a provocar es que las empresas no van a tener la flexibilidad, no van a poder sobrevivir y entonces va a tener una crisis importante en materia económica. Probablemente esto esté asociado al asunto del TEMEC, el que vamos a platicar más adelante, porque este es el gran problema laboral que los líderes sindicales de Estados Unidos también quieren ver si vigilan ellos directamente, porque según ellos se pierden trabajos, etcétera. Entonces yo lo que creo que vale mucho la pena es tratar de entender de manera global el funcionamiento de la economía. No es un asunto de si los trabajadores están bien o están mal, es las leyes laborales rígidas lo que te dan como resultado es un mercado ineficiente, en donde ni los trabajadores ni las empresas viven en buenas condiciones. Es mejor tener un mercado flexible, pero pues arrastramos ideas de los años 30 en muchas partes del mundo, México entre ellos, en esa ley que de veras es un obstáculo al desarrollo del país. Y se quiere penalizar además en esta iniciativa el outsourcing como si fuera una actividad del crimen organizado y aplicar la ley de extinción. O sea, la verdad es que lo que hicieron en el trabajo de las comisiones en Senado está pésimamente hecho, ¿no? Y es Qué que bueno que se discuta en el Parlamento. Pero no solamente eso, sino que el hecho es muy claro. Se tipifica el outsourcing, o sea, la contratación externa, como si se tratara de un mecanismo para evadir responsabilidades laborales. Si alguien, porque puede existir esa posibilidad, o sea, puedes manejarlo. Una cosa es tratar de buscar cuáles son los mecanismos para evitarlo o sancionarlo, y otra cosa es prácticamente hacer pedazos, o sea, decir esto no puede funcionar, y entonces regresas no solamente a trabajar con más costos, sino con menos empleados, o sea, le pegas al empleo. ¿Y sabes quién sería uno de los primeros damnificados de esto? El gobierno.
El gobierno que federal utiliza- tiene un outsourcing monumental, Enorme. al otro día estarían cerrando Fundamentalmente servicios de salud que han logrado establecer un mecanismo de outsourcing muy impresionante. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Tratado México, Estados Unidos, Canadá, metido en un problema muy serio, tanto de tiempos como de la lucha política en los Estados Unidos y, por supuesto, otra vez también los sindicatos demócratas allá en la Unión Americana. Esto es Dinero y Poder. Las condiciones en materia laboral propuestas por los Estados Unidos para ratificar el TEMEC son extremas y no pueden aceptarse, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial. El gobierno federal también rechaza la pretensión de Washington de enviar supervisores o inspectores a nuestro país para constatar el cumplimiento de la reforma laboral que se puso como condición. Sí es, ahora sí que, pues, ya iba a decir una grosería, pero sí es algo que no simplemente no... ¿Qué pasó, Macario? Que no se hace, es decir, Que no se hace, ya habías exactamente. acordado, ya tenías un acuerdo ya. y como siempre al final, no, ¿sabes qué? Vamos a ponerle esta otra cosa. Pues no. Bueno, aquí lo que es cierto es que, primero, hay un conflicto entre el propio presidente Trump y el Partido Demócrata, en donde la guerra está desatada y cuando la guerra está desatada, los mecanismos de negociación desaparecen. O sea, ya no tienes adversarios, tienes enemigos y al enemigo hay que destrozarlo y en medio está el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y a quien toman de rehén es al gobierno mexicano. Y de repente se les ocurre que, pues, no solamente que tienen que venir aquí a investigar o a sancionar que las leyes laborales estén siendo bien manejadas, sino, como decía el propio Kenneth Smith, que lo platicó con nosotros aquí, y por supuesto Jesús Seade, que le sabe muy bien al asunto, decía, es que lo que quieren hacer es vincular un tema laboral a un tema comercial. Y el artículo 25 del propio tratado dice claramente como una parte fundamental que es un tratado comercial y que no puede existir otra serie de elementos que lo condicionen, porque si no, mañana hay un problema migratorio como tal y entonces lo echo para abajo. La contrapropuesta mexicana es una contrapropuesta que va a tratar de encontrar un mecanismo de negociación vía paneles. Ok, sentémonos y hablemos. No, aquí es algo que simplemente no cuadra y que está destinado, yo insistiría también, a otra vez darle cuerda a los sindicatos norteamericanos que hay que recordar, no quieren el Tratado de Libre Comercio. Su concepción es una concepción muy clara de que los empleos norteamericanos se perdieron porque se vinieron a esta parte del mundo, o sea, al lado mexicano, y que esto les quitó empleo a los norteamericanos. Y en esa lógica, pues están dispuestos a reventar el tratado, Macario. Sí, esto es esencialmente el problema. Los líderes sindicales de Estados Unidos, en particular el señor Trumka de AFL-CIO, que tiene una gran fuerza al interior del Partido Demócrata, y es muy difícil para los líderes del Partido Demócrata pelearse con él ahorita si vas a tener una elección el año que entra y dependes de sus votos. En consecuencia, sí se ve muy difícil que se pueda aprobar el TEMEC, porque para aprobarlo necesitaría hacerle caso a Trumka, y eso va en contra de los intereses de México, por lo tanto, pues no hay salida. Entonces yo pienso que no se va a poder firmar. A ver, ojalá y ocurra algo y alguien sepa cómo platicar con ellos, pero en principio no habría este tratado ahorita. No, esto significaría que lo tendríamos que volver a discutir en 2021 con otro presidente, puede ser el mismo señor Trump y ya no hay que discutir nada, pero podría ser otro presidente y entonces la discusión puede ser compleja, sobre todo si ese nuevo presidente puede ser el señor Bernie Sanders o Elizabeth Warren, con quienes no vas a poder acordar en absoluto. Entonces, esto sí genera una incertidumbre muy importante para empresas que estaban pensando en invertir en México y que no tienen un escenario claro de cuáles reglas se van a aplicar. Uno puede decir, bueno, sí, pero va a seguir el NAFTA. Sí, va a seguir hasta que aparezca el otro, y si te cambian el contenido de origen que puede tener tu producto para entrar a Estados Unidos, te echan a perder la vida. Entonces, por eso se nos han ido deteniendo muchas inversiones. Sí es una fuente de incertidumbre grave, creo que complica mucho las cosas, pero pues no encuentro yo cómo podría resolverse. No hay manera de estar de acuerdo con lo que están haciendo ellos, y ellos no van a soltar esto ahorita. Entonces... Bueno, la manera de resolverse pues es cediendo a lo que te están pidiendo, eso no pero No puedes hacer eso. no me regañen si Sí, yo no se se va. los estoy proponiendo, nada más lo estoy comentando.
No, porque yo creo que también hay que tomar en cuenta que el gobierno mexicano ha sido como muy impetuoso con este tema del TEMEC, como que se ha planteado, se ha generado la percepción de que si hay TEMEC, la economía mexicana puede despegar el año entrante. Y si no hay TEMEC, no va a despegar. Y la verdad es que eso no es cierto. Exacto. Porque el tratado vigente, que es el Telecán, seguiría funcionando. La inversión extranjera, es cierto, se ha disminuido un poco, pero no mucho, y probablemente continuaría. Y las exportaciones, bueno, se han afectado, pero tampoco mucho, seguirán creciendo, quizá a menor ritmo. Entonces, no es una situación, digamos, de catástrofe. Sin duda que es mejor que se reduzca la incertidumbre a que prevalezca en el 2020, pero no es una catástrofe. Entonces, el gobierno mexicano está ansioso de una buena noticia y ahí la pregunta es qué tanto está dispuesto a ceder para que se dé esta buena noticia. Otro elemento que no nos ayuda, además de los que ustedes mencionaron de la parte estadounidense, es el sector manufacturero en Estados Unidos se viene desacelerando. El PIB está creciendo en ese país entre 2.2, 2.3%, pero el sector manufacturero sí se está desacelerando. Y se está desacelerando sobre todo en lo que se llama la zona central del país de Estados Unidos, el Midwest, así se llama, ¿no? En estados como Illinois, como Michigan, etcétera, en donde los demócratas normalmente han ganado y con Trump no fue necesariamente así. Entonces ahora los demócratas requieren de esos estados y por lo tanto también es difícil, ¿no? Que se apruebe un tratado con México en donde la percepción de muchos estadounidenses es de que se jalan las inversiones y el empleo para acá. Entonces yo también sí veo difícil, la verdad, que se apruebe de aquí a fin del año entrante y la economía estadounidense no va a ayudar a que su efecto sobre el electorado americano pues haga que los demócratas cedan con facilidad en estas demandas que nos han planteado. Yo creo que lo del TEMEC es como este viejo chiste de los médicos, de que una gripa con antibióticos se cura en una semana y sin antibióticos se cura en 7 días. O sea, con TEMEC o sin TEMEC, el crecimiento en México el próximo año va a ser el mismo. No creo que tenga un impacto significativo en el corto plazo. En el largo plazo podría ser, pero en el corto plazo yo no lo percibo, igual que dice Mauricio. El problema radica básicamente en el hecho de que se han creado expectativas. Así es. Y en un tema, digamos, de certeza jurídica para muchos, en el hecho de que el TEMEC incorpora todo lo que sería la propia modernidad para las inversiones, el tema de patentes, el tema de tecnología, etcétera, etcétera, y que esto no está en el viejo tratado. Esto por un lado. Y por otra parte, creo que el hecho real es que no aprobar el TEMEC pondría a muchos inversionistas extranjeros en la duda de si finalmente México estaría en condiciones reales de entrar o embonar en la propia economía norteamericana. Y creo que ese es el problema fundamental, porque si esta economía, no sabemos qué va a pasar en la elección del 2020, pero si ya la economía mexicana empieza a desconectarse de la economía norteamericana, si la economía mexicana se desconecta de Estados Unidos, empezaríamos a tener problemas. Los datos de industria automotriz tan malos que se tuvieron, yo no sé si son atribuibles solamente al tema de General Motors. No, se están vendiendo menos autos en Estados Unidos, es muy curioso, sí. Muy curioso. Y esto te está generando ya la necesidad de empezar a cambiar y de empezar a apostar por autos eléctricos y otro tipo de tecnología que tendrías que manejar, ¿no, Macari? Sí, yo creo que tienes toda la razón, que aquí el problema importante es México y Estados Unidos pueden ser buenos socios en la perspectiva de largo plazo, sí o no. Eso es independiente del TEMEC, porque esa es la herramienta que se estaría discutiendo hoy. Podría ser que no se apruebe y haya que discutir otra, pero lo importante es, ¿deberíamos ir juntos o no? Y esto para nosotros es importante pensarlo, porque si seguimos de necios con que la energía nomás nosotros y vamos a regresarnos a ser la economía nacionalista de los años 30, pues eso no ayuda. Y tampoco ayuda lo que pasa en Estados Unidos, en donde pues se han vuelto locos en términos de la economía internacional, el pleito del señor Trump con medio planeta por cuestiones comerciales no ayuda en absoluto. Entonces es algo que hay que pensar los dos, no depende exclusivamente de nosotros, pero yo sí creo que nosotros deberíamos ya tener una idea clara de a dónde queremos llevar a México. La idea que teníamos los últimos años es vamos a ser un país global, moderno, competitivo.
La idea de este último año es que no, que vamos a ser un país cerradito como éramos en los años 30. Pues ahora sí que decídanse. Bueno, yo sí veo la intención del gobierno mexicano de mantener el tratado, de que se apruebe este nuevo TEMEC, y yo estimo que difícilmente se va a aprobar de aquí a fines del 2019, pero eventualmente yo creo que en 2020 sí va a haber TEMEC y la razón es la misma de con Trump, que también se veía imposible la negociación, que es el Tratado de el libre comercio entre México y Estados Unidos genera 500,000 millones de dólares de comercio. Y eso genera 50,000 millones de dólares de utilidades. Y esas utilidades en su gran mayoría se van a empresas estadounidenses. Y esas empresas estadounidenses fueron las que convencieron, por la buena o por la mala, al señor Trump de que, y mira que estaba difícil que lo convencieran, de que hubiera un acuerdo. Y esa misma razón y esa misma fuerza es la que puede convencer a los demócratas de no meter el pie. Entonces creo que a la larga sí va a haber TEMEC, pero el camino va a estar bastante empedradito. Así es, y más cuando la guerra entre demócratas y republicanos ya llegó a lo máximo. Yo creo que pues va a ser un año bastante difícil el 2020. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.